El tatuaje es algo que a muchos les encantan, los aman, otros los odian, inevitablemente dirigimos la mirada cuando vemos un tatuaje y quedamos hipnotizados con los trazos, formas, estilo de su diseño, mientras los portan con orgullo, unos lo tienen como un recordatorio a una persona amada, como un significado místico espiritual, muchos muestran su estado emocional y personal, y otros a manera de reafirmar sus convicciones como un símbolo. De hecho, el término tatuaje tattoo en inglés, pronunciado tatú, tiene un origen polinesio. Más concretamente en la palabra polinesia ta que significa golpear o en la expresión tau utilizada para hablar del choque entre dos huesos. Pero la historia del tatuaje no fue sencilla, para llegar a tener esta apreciación tuvieron que pasar siglos y romper estigmas que los acompañaron en diversas épocas. A ciencia cierta se desconoce cómo fue el origen del tatuaje, lo único que se conoce es que nació en la frontera entre Europa y Asia hace aproximadamente 5000 años y tenía diversos significados, que variaban desde atributos curativos hasta muestras de valentía o madurez, como aún se hace en diferentes tribus asiáticas. A pesar de la poca información sobre el origen del tatuaje, hay momentos claves que le han dado rumbo a la historia de uno de los accesorios con más poder emocional de la actualidad. Ötzi, el hombre hielo de Simil aún en septiembre de 1991 durante una expedición por los Alpes, en la frontera de Austria e Italia, dos alpinistas alemanes encontraron el cuerpo momificado de un hombre con 61 tatuajes en forma de línea en la muñeca izquierda, 2 en la zona lumbar, 5 en la pierna derecha y 2 en la izquierda. Los estudios científicos concluyeron que perteneció a un hombre que vivió ahí alrededor del año 3300 a.C. y sufría artritis en los lugares donde estaba tatuado, sugiriendo así que sus tatuajes tenían fines mágicos curativos. Las sacerdotisas egipcias. La sexta dinastía egipcia fue de las primeras en practicar el arte del tatuaje. En la momia de la sacerdotisa Amunet se observaron diversos puntos y líneas tatuadas, al igual que en la de Asekond, donde además tenía punteada la región púbica. Estos hallazgos asociados a otras evidencias, sugieren que el arte del tatuaje era restringido a las sacerdotisas. El tatuaje traspasando fronteras. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, el tatuaje traspasó fronteras y llegó de Europa y África a Asia, tomando fuerza en China, Japón e India. Con el tiempo el significado de los tatuajes cambió dependiendo de cada país. En las Islas Marquesas un cuerpo sin tatuar era un cuerpo estúpido. Tenía un profundo significado erótico sexual. Las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos y sobre el pubis símbolos obscenos. Los hombres se tatuaban todo el cuerpo, la nariz, los párpados, la lengua y el cuero cabelludo. Pero también tenía un significado mágico religioso porque para ellos la piel tatuada era una armadura de protección física y espiritual. Las mujeres de rostro tatuado de Myanmar cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un rey birmano viajaba por su reino cuando se encontró con una bella joven que pertenecía a la etnia Chin. El rey la cortejó y poco tiempo después la dejó abandonada. El resto de las mujeres al enterarse de lo ocurrido, asustadas de correr la misma suerte, pintaron sus caras de negro utilizando carbón. El truco del negro maquillaje duraba poco y con el tiempo se vieron obligadas a fijar el color negro en su piel de forma permanente mediante dibujos tatuados. Así, las mujeres Chin eligieron ocultar para siempre su belleza sin garantizar del todo con eso el rechazo del cruel rey. Esta tradición se ha mantenido viva durante siglos. Los tatuajes Mendi, tradiciones y simbolismos de la India. Una de las tradiciones más bellas y más antiguas de la India es la práctica del Mendi. Este tatuaje que, con fines rituales, suele hacerse en henna es tomado por los amantes de la tinta para dejarlos de manera permanente en sus cuerpos. Esta antigua práctica que lleva más de 5000 años se realiza, sobre todo, en mujeres. Las favorecidas y portadoras de increíbles diseños y patrones son las novias antes de casarse. En China el tatuaje se consideró siempre una marca, un distintivo social, señal inequívoca de pertenencia a alguna familia o casta. De esta manera se daba a conocer la relación del individuo tatuado con el entorno que le rodeaba y con todo el medio periférico. Pero no era el único significado. El tatuaje formaba parte de la cultura del luto, y la muerte de algún ser cercano o muy querido que causaba mucho dolor podía ser otra razón para colorearse la piel, en una señal de afecto enorme y muy respetada. El tatuaje como atributo decorativo. Hace algunos años se encontró un libro chino que decía que otro interés de los japoneses era usar tatuajes para decorar el cuerpo, como un lienzo de los ori, tatuadores japoneses que eran considerados maestros en el uso de la imaginación, perspectiva y colores. Constantino I y la prohibición.
El pueblo romano y griego utilizaba los tatuajes para marcar a los criminales, por lo que se volvió una práctica común entre los doctores remover tatuajes. El uso de los tatuajes en estas culturas fue reduciéndose hasta que el primer emperador cristiano de Roma, Constantino, prohibió esta costumbre. De lo diabólico al estatus social. La prohibición de Constantino I inició con la estigmatización de los tatuajes por parte del cristianismo, que con la Edad Media, los catalogaría como diabólicos al nivel de llegar a prohibirlos. Esta regla no fue respetada por los señores feudales, quienes tatuaban el rostro de sus esclavos para que la sociedad se diera cuenta de ello. Más adelante, durante la época de las cruzadas, los tatuajes comenzaron a adquirir otro sentido cuando los caballeros templarios se tatuaban cruces en las manos o los brazos como señal de desear una sepultura cristiana en caso de morir en batalla. Paradójicamente, fue en esta época también cuando las clases altas comenzaron a usar el tatuaje como símbolo de estatus, la nobleza se tatuaba para diferenciarse del resto de la sociedad y así mostrar su posición social. El regreso de los tatuajes. En las últimas décadas del siglo XVII, el explorador Thomas Cook navegó hasta la Polinesia y descubrió que las tribus locales se grababan en la piel figuras geométricas. En Europa, el tatuaje había permanecido en el olvido las últimas décadas, por ello Cook estudió la técnica de los tatuajes polinesios y la llevó de vuelta al viejo continente, donde se arraigó primeramente en los marineros y después comenzó a popularizarse en el resto de la población. La Guerra Civil estadounidense y el primer estudio de tatuajes desde varios siglos atrás ya existía el tatuaje en Estados Unidos, sin embargo, este se popularizó durante la Guerra Civil donde sobresalió el nombre de Martin Hildebrand, tatuador oficial de ambos bandos de la guerra. En 1870, 5 años después del final de la Guerra Civil, Hildebrand aprovechó su reputación y abrió el primer estudio de tatuajes de Estados Unidos, en Nueva York, inventando la máquina tatuadora. Tuvieron que pasar poco más de 20 años, para que Samuel O'Reilly, competencia de toda la vida de Hildebrand, inventara la máquina de tatuar, inspirada en una máquina inventada por Thomas Alva Edison. Este invento fue fundamental para el acercamiento de la sociedad a los tatuajes. El tatuaje como humillación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tatuaban a los judíos con cifras, similares al número de serie de un objeto, con un doble propósito, de identificación y humillación, ya que la cultura judía prohibía las marcas en el cuerpo. Tatuaje como orgullo. Por otro lado, los soldados americanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, solían tatuarse el nombre de la persona amada dentro de un corazón o símbolos patrios que los inspiraran y recordaran no desistir durante la batalla. El resurgimiento de los tatuajes. El gran resurgimiento de los tatuajes se dio en la década de los años 60 y 70, cuando los hippies elevaron al tatuaje a la categoría de arte, realizando diseños multicolores y popularizándolo entre toda la sociedad. En nuestro presente, símbolo de moda y vanguardia. En nuestros días estos hippies son oficinistas, maestros y directivos, pero en su piel perdura su marca de su juventud, lo que ha contribuido a la gran popularización del tatuaje, desligándolo totalmente de marineros y delincuentes. Esta reconversión de la aceptación social del tatuaje ha llevado a que actualmente la gente cada vez sienta más interés en decorar su cuerpo. No fue sino hasta finales de 1980 que la cultura de los tatuajes salió del ámbito subterráneo, cuando algunos músicos buscaron crear una imagen de rock más peligrosa. De esta forma, ver tatuajes se convirtió en algo más común y la idea de adornar el cuerpo con imágenes personalizadas y accesorios varios resultaba atractiva para una amplia gama de individuos. Alrededor del mundo abrieron estudios de tatuajes y perforaciones y cada vez son más aquellos que lucen sin temor sus decorados. Si bien los tatuajes y las perforaciones se ven como un modo de expresarse y resaltar entre las masas, también cumplen otras funciones como vanidad para llamar la atención y destacar áreas específicas del cuerpo. A partir de las últimas décadas, en la mayoría de las culturas los tatuajes han dejado de tener significados negativos y ser tabú para volverse parte casi fundamental de la moda. Grandes personalidades portan con orgullo sus tatuajes y los buenos tatuadores están en la misma órbita que pintores y otros artistas visuales.